Elena, ¿te has dejado el paraguas en el restaurante, en ese que nos tomamos el cafelito antes de venir a grabar? Bueno, es que no estoy acostumbrada, hemos pasado del verano al invierno y no, los gadgets de invierno no. Tenía que coger el abrigo, el paraguas, el bolso grande, pues 2 cosas, 3 no podía ya. Pues recuérdamelo a mí la próxima vez, que ya sabes que yo llevo poca cosa. Bueno, pues sí, te lo recordaré. Venga, te damos 2 minutos para que vayas a por él y nos ponemos a grabar. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Es frecuente que en la consulta de pediatría aparezcan de vez en cuando unos padres preocupados porque su hijo o su hija se queja de la zona genital, sobre todo cuando van a hacer pis. Y aunque ante estos síntomas una infección de orina es posible, suele ser más frecuente que lo que le pase al niño o a la niña sea una balanitis o una vulvovaginitis. Ambas muy frecuentes, sobre todo en la etapa de los 2 a los 5 años. Pero, ¿estas enfermedades están provocadas por algún microorganismo? ¿Cómo podemos diferenciarlas de una verdadera infección de orina? ¿Qué tratamiento deben recibir estos niños? ¿Y qué podemos hacer para prevenirlas? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre la balanitis y la vulvovaginitis en la infancia. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos, willkommen, bienvenidos, how are you? Ya estamos aquí una semana más en Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas. Yo soy Gonzalo. Yo soy Elena. 2 pediatras en casa para servirles. Como sabéis, somos un podcast de divulgación de enfermedades de los niños, que os damos explicaciones de cosas que os pueden interesar sobre sus enfermedades. Y hoy vamos a hablar de la balanitis y la vulvovaginitis, que son muy frecuentes en pediatría. Pero antes, recordaros que nos dejéis una valoración en redes sociales o desde el agregador de podcast en donde nos estéis escuchando para que nos ayude esto a crecer. Y bueno, si nos queréis recomendar a alguien de vuestra familia o de vuestros amigos o a alguien que ha tenido un hijo recientemente, seguro que les podemos dar muchos consejos que les pueden ayudar. Pero bueno, hoy vamos a hablar de 2 situaciones muy frecuentes, una en los niños y otra en las niñas. ¿Qué me puedes decir de ellas, Elena? Bueno, pues que son cosas que no es raro ver. Además, da igual un poco la época del año. Vemos las irritaciones del área genital, tanto de los niños, que se llama balanitis, como de las niñas, que en este caso se llama vulvovaginitis. Claro está, porque los genitales pues, son distintos en ambos y aunque el método por el que ocurren es parecido, luego cada uno tiene sus características. Y claro, es muy frecuente porque aparece siempre en niños pequeñitos. ¿Por qué? Pues porque ya se han quitado el pañal, se tocan, inician su autonomía a la hora de limpiarse y bueno, pues hay unas cosas que ocurren por falta de higiene, no de los padres, sino de los propios niños, que bueno, puede precipitar estas condiciones. Sí, a mí me gusta decirle a los padres que no es por falta de higiene como tal, aunque sí que es verdad que si hay falta de higiene lo vemos más frecuentemente, pero normalmente es porque es una higiene no llevada a cabo de forma adecuada. Porque muchas veces les dices a los padres, es que no lo estáis limpiando bien. No, yo lo estoy limpiando. Claro, porque a lo mejor no les hemos dado los consejos que realmente les teníamos que dar, ¿vale? Bueno, como vamos a hablar de balanitis, que es de los chicos, y de vulvovaginitis, que es de las chicas, pues vamos a dedicar la mitad del episodio a una cosa y después del pediconsejo a la otra. Y bueno, también daremos unos consejos para que sepáis cómo prevenirlo en ambos casos, ¿no? Así que vamos a hacer un sorteo aquí para ver cuál hacemos primero, si te parece, Elena. Vamos a tirar una moneda al aire para ver si hacemos primero balanitis, chicas, que es de chicos, o vulvovaginitis, que es de chica. ¿Qué quieres? A ver, di. Venga, pues cruz balanitis y cara vulvovaginitis. Vale, pero gestos ya no tienen caras ni cruces, porque son monedas de euro, bueno, de estas pues que vienen. Yo creo que el número es la cruz. El número es la cruz. ¿Y me has dicho que la cruz es? La balanitis. Vale, ¿no? Pues venga, que tiro la moneda. Cruz. Pues venga, empezamos por los niños, así que vamos a hablar de la balanitis. Cuéntame, ¿qué es la balanitis? Bueno, pues aquí la balanitis es, como todas las itis, pues es la inflamación, en este caso, del balano o el prepucio, que esto, a Gonzalo, como le encanta la etimología de la que vienen todas las palabras de latín y griego, de las que proviene
pues toda la etimología médica, pues Gonzalo pues nos lo va a explicar. No, es que es súper guay, ¿no? Recordar que la anatomía del pene, vamos a recordarlo un poco, tiene la parte de abajo, que es la que crece cuando tenemos una erección, ¿no? Que es el cuerpo. Luego viene el prepucio, que es esa zona de piel redundante, que es lo que cubre el glande, o balano, como bien has dicho, ¿no? Y entonces, buscando un poco lo que significa balano, balano proviene de la palabra griega bellota. Y entonces, vamos, yo creo que más visual imposible, ¿no? Que recuerda a lo que es el glande, que es un poco el término más frecuente que utilizamos los médicos, porque no hablamos tanto de balano, aunque para decir inflamación del glande decimos balanitis, porque yo creo que glanditis suena muy raro. Pero de todas podría maneras, decirse, no, claro, el término sí, médico es balanitis. Claro, pero fíjate, glande, que proviene del latín, también significa bellota. O sea que al final es, pues eso, una cosa que está recubierta de una vaina. O sea que es decir, el glande recubierta con su prepucio, ¿no? Y recordar que por debajo de los 4 o 5 años es frecuente que los niños que les pase, que todavía sea fisiológico. Claro, pues que tengan adherencias. O sea, cuando no baja del todo es la fimosis, pero en muchos de los niños baja, pero no del todo. ¿Por qué? Porque esta piel del prepucio está pegada al glande. Os recordamos que en el episodio 33 de la primera temporada hablamos sobre este tema y si os interesa, pues que lo busquéis también para recordar. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la inflamación que ocurre en esta zona, que normalmente ocurre pues en la zona. Balanitis es el balano o es la bellota, que es el glande, ¿vale? Entonces, esto ocurre sobre todo en aquellos niños que tienen todavía el prepucio, es decir, los que tienen una circuncisión hecha porque tenían una fimosis, en algunos que por motivos culturales se hace, pues es muy raro que ocurra, ¿vale? Pero los niños que tienen tienen toda la estructura sin ninguna cirugía, pues se acumula algo de inflamación en la zona que no queda descubierta al bajar la piel y se inflama y puede doler. Y de ahí este nombre de balanitis. Y normalmente ocurre porque como no se puede producir la retracción completa, pues se acumulan ahí productos de la inflamación, pues de la secreción que ocurre en este sitio y al quedarse ahí y no limpiarse, pues se inflaman y puede dar lugar a dolor e incluso a sobreinfección. Claro, yo les cuento a los padres muchas veces que es como una cueva en la que no se puede hacer una limpieza adecuada porque el prepucio muchas veces nos baja. Incluso hay veces que se acumula restos de orina y de células de la propia descamación, ¿no? Entonces, realmente es una inflamación, ¿no, Elena? No una infección como tal, que eso muchas veces lo piensan los padres. Claro, no, realmente es una inflamación que produce dolor, incluso lo podemos ver de color rojo. Es verdad que en algunos casos puede haber proliferación bacteriana y que además acompañe una infección, pero de aquí a que la mayoría de las veces el tratamiento no va a necesitar un antibiótico porque realmente es una inflamación y no realmente una infección. Sí, vamos a decir aquí en este momento, sobre todo en los niños que tienen adherencias, es muy frecuente que aunque no es exactamente una balanitis, pero es un poco un concepto parecido, los niños que tienen adherencias, muchas veces los padres vienen a la consulta porque ven a través del prepucio, que no lo pueden retraer, como una zona blanquecina, como una bolita blanquecina. Que se mueve si la tocamos, que no duele. ¿Vale? Esos son lo que llamamos quistes de esmegma, ¿vale? El esmegma es precisamente esa amalgama de células que no ha podido salir al exterior porque está contenida en las adherencias. Y de hecho muchas veces cuando las adherencias se acaban despegando, sale la bolita, que muchas veces es como un líquido relativamente viscoso, un poco líquido. De hecho hay muchos padres que piensan que el niño ha eyaculado siendo pequeño, ¿vale? Entonces eso es completamente normal, no hay que hacer nada y vamos, cuando lo vemos los pediatras decimos nada, esto es higiene normal. Y no hay que hacer nada. Y de hecho, la más. diferencia con eso es que eso no duele, porque cuando hay una balanitis, como hay una inflamación, siempre hay algo de dolor, ¿vale? Entonces, los síntomas que ocurren en la balanitis, pues esta es la inflamación de esta zona del glande y del prepucio. A veces puede acompañarse de una salida de contenido purulento, porque la inflamación es muy importante y hay veces que hemos dicho que puede haber sobreinfección bacteriana. Y claro, como ocurre en la salida de la orina a través del prepucio, pues muchas veces los niños se van a quejar de dolor ahí y que también ocurre cuando hacen pis. Entonces muchos de los padres vienen preocupados porque creen que lo que su hijo tiene es una infección de orina. Pero realmente la exploración física es muy reveladora. Vamos a ver la zona del prepucio inflamado. Además, a veces cuando intentamos retraer un poquito el prepucio vemos que está pegado y que a veces sale ese contenido blanquecino. Y nosotros, si nos parece que eso es claramente una balanitis, no está indicado hacer un examen de orina porque es una balanitis y no una infección de orina. Y aparte que sí que es verdad que en niños mayores no lo suele provocar, pero las balanitis, aunque a veces se sobreinfecten y tal, no dan fiebre nunca. Y eso también es una cosa que nos hace, pues tienes al típico niño de 2 años y medio, 3 años, que es el que les cuece al hacer pis,
no tiene fiebre y tiene esa zona irritada, pues vamos al 99,9% que lo que tiene es una balanitis y no una infección de orina. ¿Y qué tratamiento vamos a hacer para estos niños? Porque estamos hablando de inflamación de una zona, a veces que a los padres no saben muy bien cómo limpiarla, y ¿qué les vamos a recomendar que hagan ahí? Bueno, pues lo importante es la limpieza de la zona, ¿vale? Entonces, claro, cuando uno tiene adherencias se dificulta, porque si no podemos bajar bien el prepucio, la limpieza se ve complicada. Sí, y además muchas veces les pasa a estos niños que a lo mejor eran niños que no tenían fimosis y bajaba bien el prepucio, pero que ahora está inflamado, está más estrecho y no se consigue bajar, con lo cual a veces la limpieza es difícil. Claro, entonces en estos casos pues hay que bajar hasta donde se pueda, importante no tirar, porque eso puede producir más inflamación, que se cicatrice y que incluso después esté todavía más pegado el prepucio, como contaba Gonzalo. Y entonces, ¿cómo podemos hacer que entre ahí agua? Pues bueno, puede ser útil los lavados con suero fisiológico, que a veces si no conseguimos retraer suficiente el prepucio, pues incluso con una jeringa, con suero fisiológico frío, que también va a ser útil para calmar, pues lavar, echar suero, lavar y a través de estos lavados pues irá saliendo el contenido blanquecino mezclado con el suero, de manera que eso quiere decir que lo estamos lavando fenomenal. Pero ojo, no es que cojáis el pene, lo bajéis un poquito y echéis el suero por encima. No, lo que se refiere Elena es que a veces hay que cogerlo con una jeringa, meterlo a través del orificio para utilizar el suero a presión para que limpie entre el glande y el prepucio, o sea, metiendo un poquito lo que es la punta de la jeringa por el lateral que te deja entre el glande y el prepucio, no directamente como un chorro, como una manguera desde fuera. Y en muchas ocasiones no será raro que indiquemos alguna pomada de aplicación directa en esta zona que tiene algo de corticoide y algo de antibiótico cuando está muy inflamado y pensamos que puede beneficiarse también de este tratamiento, pero la base va a ser mejorar la higiene y luego la prevención. Es decir, que hay que decir, oye, pues esto ocurre porque se ha acumulado aquí estas células, es importante que todos los días hagamos una retracción, y en los casos en los que veamos una fimosis franca o en niños que están con balanitis de forma recurrente, seguramente son aquellos que van a necesitar pues una cirugía para esta fimosis. Y yo creo que aquí esto es muy importante lo que estás diciendo, lo de la higiene. O sea, los niños cuanto antes les ganen en autonomía es mucho más probable que esos hábitos de vida los mantengan en el futuro, ¿no? Entonces, si ya cuando el niño pues tiene cierta autonomía, 4 o 5 años, y se puede retraer el prepucio en la ducha, hay que decírselo para que lo haga todos los días. Y lo interiorizan y lo hacen perfectamente. Podéis utilizar un jabón de higiene genital, perfecto, con un poquito de agua, y se lo frotan, se lo aclaran, y luego ya, pues si no están circuncidados, vuelven a echar el prepucio hacia adelante. Y con todo esto que estamos hablando, alguien se puede plantear, bueno, pues entonces hacer una circuncisión es mejor. Claro, porque vamos a prevenir. Pues no está indicada la circuncisión profiláctica, porque desde el punto de vista médico no va a prevenir las balanitis, ya que las balanitis se van a prevenir con limpieza, y en los casos en los que realmente haya una fimosis que esté indicada una circuncisión, pues ese será el tratamiento de las balanitis de repetición. Vale, y ya por último, Elena, balanitis en niños mayores, porque esto que hemos estado hablando prácticamente son de niños 2, 3, 4, 5, 6 años, que es lo que vemos habitualmente. Pero en los niños mayores, los de 10, 11, 12 años, que de vez en cuando vemos alguna, aquí, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues aquí es porque ya empieza la autonomía a la hora de la ducha, muchos hacen mucha pereza para ducharse, ya no están supervisados por sus padres y no se lavan bien. Entonces, no se lavan nada, además. Los adolescentes en las revisiones a veces vienen de aquella manera, no todos. Pero bueno, es importante que sigamos haciendo un poco hincapié, que los padres pues más o menos, por lo menos les preguntemos y que veamos que realmente lo siguen haciendo, porque es parte de su cuidado. Es como yo digo, es como lavarte los dientes o la cara por las mañanas, pues es igual. Y luego, pues en algunos casos en los que ha habido masturbación, cuando empiezan a tocarse, pues hay ocasiones en las que se irrita la zona y también podría ocurrir. Muchas veces los propios chavales pues tardan en contarlo y a veces nos encontramos inflamaciones un poco más importantes. Pues bueno, de aquí la importancia de mantener la comunicación con nuestros adolescentes para que si tienen algún problema nos lo puedan contar. Sí, y por último, en los que no te encajan niño mayor, niño pequeño, que no encuentras una explicación, pues bueno, al final es una irritación en la zona genital y había que valorar siempre, cuando no te encaje las cosas, las historias, la exploración, la posibilidad de un abuso sexual, que no va a ser lo más frecuente, evidentemente, en el caso de una balanitis, pero es una cosa que los pediatras siempre tenemos en cuenta. Pediconsejo. En el caso de que tu hijo tenga fiebre, le escueza al orinar o vaya muchas veces al baño, debes consultar con tu pediatra para valorar si se trata de una infección de orina.
Ya estamos de vuelta, hemos hablado de los niños, las balanitis y ahora vamos a hablar de las niñas, ¿no? De la vulvovaginitis. Lo habíamos rifado, ha tocado primero balanitis y después vulvovaginitis. Pues bueno, en este caso va a ser, pues al igual que ocurría con las balanitis, pues la inflamación del área genital, ¿vale? Claro, los niños tienen vulva-vagina, pues cuando se inflama ocurre la vulvovaginitis. Recordemos que están los labios mayores, por dentro los labios menores, por encima el clítoris, la zona de entrada a la vagina se llama introito vulvar y luego está la vagina. Y todo esto pues tiene también una etimología que a Gonzalo le encanta contar y que la... No, es que, mira, es muy curioso, yo no me había fijado hasta que lo he escrito en el guión, claro, es vulva con 2 Vs, no bulbo, que es con Bs, ¿no? Sí. Entonces digo, vulva, ¿esto de qué viene? Esto me parece que viene de estamos acostumbrados a las conchas, ¿no? Que también en los valvos. Latinoamérica es un poco a lo que se refiere. Pero mira, fíjate, vulva viene del latín y hace referencia a envoltura, ¿vale? Y te digo más, vagina viene del latín referente a vaina, estuche o funda. Que tiene ese aspecto. Una vaina, todos sabemos, por ejemplo, una vaina de una judía verde significa que tiene un hueco, que tiene cosas en su interior, ¿no? Entonces, desde el punto de vista etimológico, es muy interesante porque la vulva es la envoltura, es la parte exterior de los genitales y la vagina al final te está diciendo que hay un agujero ahí dentro, ¿no? Porque es como un estuche, una vaina. Entonces, vamos, a mí me cuadro completamente cuando hablamos de una vulvovaginitis, es que estamos hablando de la inflamación de la zona de fuera de los genitales y de la parte que tiene un hueco entre medias, ¿no? Pues esto es que es un motivo de consulta muy frecuente en las niñas prepuberales, las chiquititas. Normalmente son a partir de que quitamos el pañal, 2-3 años, pues hasta los 7 u 8 años. Así que lo consideramos el problema ginecológico más frecuente en la infancia de las niñas. Y estás diciendo las niñas pequeñitas. Antes hemos hablado de los niños porque aparecen ellos, ¿no? Y en las niñas, ¿por qué aparece una vulvovaginitis? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues a ver, lo que ocurre es una inflamación como consecuencia de la proliferación de bacterias que normalmente no deberían estar en esa zona. Y son bacterias de sitios variados. Diferentes orígenes. Sí, muchas del aparato digestivo. Si recordamos, claro, la salida del ano está muy cerca de la vulva y, por ejemplo, una inadecuada higiene a la hora de usar el papel después de hacer pis, pues es perfecto para arrastrar las bacterias de esta zona. Pero no solo aparecen de esas, también aparecen muchas de las vías respiratorias, porque al final las niñas pues van tocando todo y lo mismo que se toca la cara, la boca, pues se tocan ahí. Los genitales, claro. Al limpiarse mismamente, o sea, no solo entonces, buscando y además la autoexploración. se les irrita, les pica y me toco más. Y entonces ahí la pescadilla que se muerde la cola. Entonces no es que haya una infección bacteriana que digamos, es que tiene como una otitis, no. Hay una alteración en la flora de la zona vulvovaginal, que esto se llama una disbiosis. Entonces proliferan unas bacterias que normalmente no están ahí, entonces las que deberían estar ahí pues están en menor cantidad, entonces ocurre una alteración, una disbiosis del balance de toda la microbiota de esa zona y se inflama y normalmente no se suele infectar, ¿vale? No solemos tratar estas bacterias, pero bueno. Sí, no es como lo que dices una otitis o unas anginas, que sí que tienes un bicho concreto que vayas a tratar con antibiótico, ¿no? En el caso, ahora lo veremos, en el caso de alguna que no vaya bien, pues se puede plantear. Pero bueno, en general... esto, pues claro, la prevención ya la tenemos muy lógica, con una adecuada higiene, ¿no? Sí, es volverá la flora a su camino. Es lo que he dicho antes, realmente no es una falta de higiene flagrante por un maltrato, porque no limpias a tu hija o porque esté desatendida, sino porque no lo hace de forma adecuada. Pero sí que es verdad que hay unos factores que hacen que sea más frecuente una vulvovaginitis, ¿no? Has dicho, es muy frecuente en las niñas prepuberales. ¿Por qué? Porque como no tienen estrógenos, la mucosa y la zona genital está más expuesta y está más atrófica. Aparte, tiene un pH alcalino, tienen un pobre desarrollo de la vulva a nivel de lo que les genera protección anatómica, ¿no? Porque están... Por ejemplo, la ausencia del vello también puede predisponer. ¿no? Claro, el vello púbico al final hace que llegue menos humedad, por ejemplo, a esa zona, ¿no? Y luego también es muy importante que el uso de jabones y perfumes irritantes, o si utilizan ropa interior muy ajustada y que no transpire, o en el por caso ejemplo, del las verano, mallitas de nylon podría ser un factor predisponente. Niñas que tienen muchas vulvovaginitis, pues plantear usar, esto es como también un poco lo de la dermatitis, toda la ropa que mejore la transpiración, el algodón y obviamente que esté seco y evitar la humedad. Por eso también es importante que no se queden con el bañador húmedo en verano, porque todo esto pues va a predisponer la proliferación bacteriana y las vulvovaginitis. ¿Y qué síntomas va a dar? Pues parecido a las balanitis, pero en niñas, ¿no? En vulvovaginitis, pues sobre todo les va a hacer que les duele esa zona de forma espontánea y sobre todo al hacer pis, porque al final es como hacer pis sobre una zona que esté irritada. Yo les digo a los papás que es como está haciendo pis sobre una herida y eso escuece y duele, pero no dan fiebre, a diferencia
de las infecciones de orina, sobre todo en niños Y pequeñitos. tampoco suelen dar dolor abdominal u otros síntomas que también aparecen en las infecciones urinarias. Aunque bueno, ante unos síntomas de escozor al orinar en el que claramente no vemos que la zona del introito vaginal esté inflamada, pues podríamos plantearnos el diagnóstico diferencial con una infección de orina y hacer una tira. Pero en general el diagnóstico está bastante claro porque es una zona en la que cuando la exploramos está eritematosa. Claro, o roja. yo el problema que veo a lo que dices de hacer una tira de orina es lo que hacemos los pediatras para ver si hay inflamación en la orina y por tanto diagnosticar una infección de orina, es que muchas veces en una vulvovaginitis también la orina está alterada porque arrastra inflamación de la parte de fuera, no que venga la inflamación de la vejiga, y entonces el diagnóstico diferencial muchas veces Pues un cultivo, te lías. Claro. Pero en el cultivo también te puede crecer una de esas bacterias que has dicho, con lo cual si está claro que lo tiene irritado no hay que hacer una tira de orina ni siquiera un cultivo. En principio lo tratamos la vulvovaginitis y si mejora es que lo tenía. Porque ¿cómo lo vamos a tratar? Pues al igual que las niñas, lo más importante es mantener la higiene y devolver la piel a su estado original. O sea, es decir, mantenerla limpia, seca y luego, prevención muy importante, con buenos hábitos de higiene. Entonces, ¿qué es importante? Evitar el uso excesivo de jabones irritantes. En el caso de utilizar algún jabón específico, sobre todo aquellas niñas que están predispuestas, pues utilizar productos específicos de higiene íntima que tienen pHs que son más respetuosos con la piel y son mejor. Ropa interior de algodón, que transpira mejor, cambios frecuentes de ropa interior, en el caso, por ejemplo, que hayan tenido pequeños escapes, que a veces ocurre, y sobre todo en las épocas de verano, que nos quedamos en la piscina, en la playa mucho tiempo, pues evitar que se queden con el bañador mojado y poner uno seco. Explicarles bien cómo nos limpiamos, que siempre es en dirección desde la vulva hacia el ano y no al revés, para evitar la contaminación por vecindad de las bacterias del ano a la vagina. Y bueno, en aquellas niñas que usan pañal, pues la recomendación es igual, cambios frecuentes y utilizar pastas secantes con sulfato de zinco de cobre, que también van a mejorarla y van a proteger el área de esta zona. Y sí que es verdad que con estos consejos el 95-99% de las vulvovaginitis, a diferencia de las balanitis, que a veces sí que recurrimos a esa crema de corticoides o de antibiótico, las vulvovaginitis mejoran prácticamente todas con unos consejos de higiene. Y en caso de que no terminen de mejorar, al cabo de 4 o 5 días haciendo esto, hay que consultar al pediatra, porque hay veces que hay casos raros que no terminan de mejorar, que pensamos otras cosas, ¿no? Claro, cuando tienen una vulvovaginitis que tiene una evolución un poco tórpida, pues podemos incluso plantearnos recoger una muestra para ver qué bacterias exactamente están ahí. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda, primero, a poder dirigir mejor el tratamiento y también porque hay casos poco frecuentes, pero también ocurre en la que, por ejemplo, pueden crecer bacterias propias de enfermedades de transmisión sexual. Podríamos diagnosticar a través de esto pues abuso sexual o bueno, la posibilidad de masturbación en niñas o una infección local concreta por algún germen específico o la presencia incluso de algún cuerpo extraño que dentro de la vagina pues que puede estar dando lugar a secreción, irritación y estos síntomas que son similares. Lo de la masturbación en las niñas es que además lo vemos muy frecuentemente en la consulta de pediatría. A veces nos lo consultan como que la niña tiene unos movimientos que los padres creen que son convulsiones que ocurren en el carro, y esto es porque la niña nota presión sobre la vulva en la cincha justo que le sujetaría de la zona justo del pañal, y tiene un movimiento de bamboleo y lo vemos súper frecuentemente en pediatría. Y no pasa absolutamente nada. El problema es, claro, que si lo hace muy frecuentemente, pues esa zona se le va a irritar. Y entonces eso es una cosa que tenemos que conocer, no para decirle a la niña que no lo haga, que obviamente es difícil que a una niña de 2 o 3 años convencerla de eso. Pero bueno, que es una cosa que tenemos que tener en cuenta si vemos que no mejora, decir, oye, pues a lo mejor es porque está ocurriendo esto. Y otra cosa importante, has dicho, unas tórpidas, podemos valorar que tenga una cándida, que tenga unos oxiuros, alguna cosa, y luego es muy raro, pero puede ocurrir, tú tienes una niña que le escuece, que está irritado, que empieza a tener secreción, también hay que valorar la posibilidad de que tenga un cuerpo extraño. Al final, los niños exploran sus agujeros y se meten cosas en los lugares más insospechados. Así que hemos visto cosas en los oídos, hemos visto cosas en la nariz. Pues si vemos que una vulvovaginitis no mejora, pues habrá que valorar esa posibilidad, ¿no? Bueno, Elena, capítulo completo y diverso. Creo que nos ha quedado para enmarcar que esto de las balanitis y las vulvovaginitis es frecuente y estoy seguro que nuestros oyentes sabrán valorar los consejos que les hemos dado. Bueno, pero no tan deprisa, que ya te estoy viendo recoger las cosas. ¿No hemos terminado? Sí.
Si ya se ha dicho todo y está entendido todo, ¿no? Ya, pero es que no se nos puede olvidar el resumen del episodio de hoy con el que acabamos cada semana. La balanitis y la vulvovaginitis hacen referencia a la inflamación de la zona más externa de los genitales masculinos y femeninos. En ambos casos suelen cursar con dolor al orinar y al explorar la zona podemos observar que está enrojecida. En el caso de los niños, la balanitis suele producirse por una higiene no adecuada de la zona, en muchos casos por la imposibilidad de una retracción prepucial debido a una fimosis fisiológica. En el caso de las niñas es debido a una disbacteriosis provocada por una higiene no adecuada. Para estas dos enfermedades, el primer paso de tratamiento son los lavados con suero fisiológico o con un jabón de higiene íntima. Para las balanitis es frecuente tener que añadir un tratamiento con una crema de corticoides o antibióticos. Y recordad, en muchos casos, sobre todo si son recurrentes, la balanitis y la vulvovaginitis se produce por la fricción excesiva que se produce mientras el niño o la niña se masturba, actitud que es completamente normal como parte del autoconocimiento de uno mismo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos escucháis. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. El hombre más irremediablemente estúpido es aquel que ignora su sabiduría. Isaac Asimov, Dixit.